En diversas ocasiones usted se ha referido al modelo de inversiones de asociaciones público-privadas, las APP, como un esquema corrupto manejado desde la Secretaría de Hacienda, donde recomendaban a estados y municipios, a empresarios para la realización de obras que salían hasta 5 veces más caras. Y tenía usted razón. Incluso en un video mañanero usted citó el caso del Hospital de Zumpango en el Estado de México como ejemplo. En Veracruz, da pena decirlo, en la administración de Miguel Ángel Yunes se promovió una APP llamada NL Technologies SADCB para suministrar alumbrado público que finalmente fue a costos de inversión triplicados con un financiamiento fuera del mercado. Por ejemplo, Tuxpan, se tuvo una inversión de 64 millones de pesos y a los 10 años se ha tenido estipulado un pago de más de 250 millones de pesos por el concepto de mantenimiento, pago de luz, instalaciones de videocámaras en sitios públicos y servicio público de Wi-Fi. Ninguna de estas dos últimas se han cumplido y además la inversión no ha sido la que se convino, pues los costos de las luminarias han sido pagadas a más precio, pero no todos se han dejado. Tuxpan le canceló el contrato después de que hubo una requisa que hizo que le revocaran la concesión y también solicitó a la Secretaría de Finanzas del Estado la cancelación del descuento de sus participaciones a favor de un fideicomiso, dada la decisión del Cabildo de dar por terminado el contrato por incumplimiento. Sin embargo, desde diciembre pasado al día de hoy, que el ayuntamiento tuxpeño solicitó la cancelación de los descuentos, estos se han seguido haciendo, no solo ahí, sino en muchos de los municipios que tienen contrato con esta empresa. Lo que estimamos corresponde a una suma de 25 millones de pesos por mes, es decir, alrededor de 100,000 millones de pesos a la fecha. Todo esto para proteger los intereses de los bancos y del contratista en perjuicio del pueblo y que suponemos el gobierno del Estado no está enterado. Por cierto, en Mascuspana esta misma empresa quedó muy mal el año pasado. ¿Cómo podría participar la Federación en casos de corrupción como este, señor presidente? Pues se están arreglando todos estos casos. Era la práctica más usual. El gobierno no estaba atendiendo las necesidades de la gente. El gobierno era como una oficina de negocios al servicio de una minoría rapaz. El gobierno era un facilitador para los negocios jugosos de empresas, de corporaciones, de bancos. Todo era negocios, como le llaman en el argot de la delincuencia de cuello blanco, business. Entonces, por eso se daban todos estos contratos. Ni pensar que se utilizara el presupuesto para hacer una obra pública. Todo era concesiones. Y ya no se quedaban en carreteras, sino en reclusorios, alumbrado público, la basura, todo lo privatizaban.
Entonces, estamos resolviendo esos problemas. ¿Cómo? Si se va a juicios, se tarda mucho, y si se trata de tribunales internacionales, es muy probable que se pierda, porque todas estas empresas tienen mucha influencia en el mundo, despachos de abogados y todo. Entonces, lo mejor es buscar los acuerdos con las mismas empresas, revisar los contratos, porque tampoco a ellos les conviene que se cancelen y que tengan que ir a tribunales. Así lo hemos venido haciendo, así se hizo con los gasoductos, así se hizo con los reclusorios, lo acabamos de hacer ahora con unos contratos que dejaron firmados de mantenimiento de carreteras. Nos sentamos con los que tenían estas concesiones y se logró un ahorro de 1,000 millones de pesos por año, que ese dinero es el que les estamos entregando a los gobiernos municipales de la montaña de Guerrero, que es de la zona, si no es que la zona más pobre de México, y para que hagan sus caminos allá. Entonces, es lo que yo recomiendo, que los gobiernos de los estados puedan llevar a cabo negociaciones, porque así están hospitales. Ya hablé de reclusorios, lo que estás mencionando de las luminarias, incluso edificios de oficinas que se entregaron mediante este procedimiento se llama asociación pública-privada. La verdad, un abuso, porque no solo cobraban caro la obra, sino ganaban en el financiamiento, porque son obras a pagar en 10, 15, 20 años, pero establecieron intereses elevadísimos. Entonces se terminan pagando hasta 10 veces lo que cuesta una obra. Y esto lo hacían desde Hacienda, estaba permitido. Le decían a un gobierno estatal: si contratas esta obra mediante este mecanismo con esta empresa, te autorizamos para que se te descuente de tus participaciones lo que tengas que pagarle año con año. Eso lo crearon en el periodo neoliberal y así endeudaron a estados y a municipios. Pero hay que revisar todo eso. ¿No hay otro mecanismo para echarlas abajo? Pues solo los procedimientos legales, porque hay incumplimiento en todos los casos, seguro, de los contratos, ¿no? Atendiendo. Pero lo que preguntas de las luminarias del alumbrado público en Veracruz, sí se puede, y yo creo que Cuitláhuac va a actuar para ayudar a los
presidentes municipales, Claro que sí. porque les dejaron todas esas deudas y puro influyentismo, pura corrupción de gente que se dedicaba a eso. N Technologies, sí. Que la sociedad lo sepa es importantísimo, sobre todo para Tuxpan, Poza Rica y otros municipios. En el bienio anterior se promovió a la empresa que hoy se alude como una empresa que iba a otorgar el servicio de alumbrado público. Se hace a través de estos convenios que estaban en la época neoliberal muy de moda, las APP, y pasan por el Congreso, había en ese entonces otra mayoría, y aprueban que el municipio puede llevar a cabo este convenio, este contrato, que era leonino para los ingresos municipales. ¿En qué consiste? En que ellos dan el servicio de alumbrado público, ellos supuestamente dan mantenimiento, instalan nuevas luminarias, pagan la luz del alumbrado público y no sé cuánto, ponen postes, etcétera, etcétera. Sí. Y a cambio de eso, pues le cobran al municipio una cantidad. Se entiende que en ese entonces el municipio no podía sufragar toda la inversión. Entonces, esta empresa dice, pues yo hago ese servicio, pero te cobro tanto, mensual. Entre esos cobros va el cobro de la luz, obviamente, porque supuestamente la empresa le paga a CFE el costo de la luz y el municipio le paga el costo de la luz más lo de la inversión por poner un alumbrado público. Pues resulta que ni en Poza Rica ni en Tuxpan, por contar nada más dos, ¿sí?, no pusieron ni las luminarias, ni ninguno de estos servicios que ofrecieron, pero encima de eso tampoco pagaron la luz. Y entonces CFE fue y cortaba la luz pública, la luz de alumbrado público, ¿sí? Y pues puso en un problema. Pero si eso fuera poco, o sea, están haciendo negocio de un servicio público, endeudando al municipio. Entonces, de manera indirecta, pues, ¿quién está pagando esa deuda? La gente. ¿Sí? Pero ese esquema, además de que nosotros lo encontramos muy cuestionable, ¿sí?, porque hay otras maneras de hacerlo con crédito, también. O sea, no estamos satanizando, ¿sí?, el crédito para hacer obra. De hecho, así es uno de los mecanismos para hacer obra y obra pública también. No, es que de eso hacen negocio empresas privadas, de ese financiamiento, ¿sí?, con ventajas enormes, de tal manera que no te puedes zafar y te siguen endeudando, aunque el servicio que supuestamente prestan sea malo y no cumplan. Entonces, desde las administraciones pasadas municipales empezamos con Poza Rica, ayudar de manera legal para que pudieran primero reclamar a la empresa, ¿sí?, y en Tuxpan el alcalde logró, también apoyamos en eso, digamos que poner en un jaque legal a la empresa a fin de que cumpliera por los constantes
incumplimientos a lo convenido y está ahora en las formas que hay que hacer legales para revertir eso que fue aprobado por el Congreso. Entonces hicimos una mesa, ya tiene algunos días, desde que entró el alcalde me reuní con él, planteamos una ruta jurídica, después tuvimos una segunda reunión para intercambiar opiniones de los asesores legales y hace unos días fue cuando definimos más o menos la ruta que podríamos seguir. Si en esto tiene que coordinarse municipio, Congreso, Poder Judicial y nosotros. Y lo vamos a hacer. Pero yo pensé que me iban a preguntar algo más sobre Technologies. A ver, pasa el micrófono para que me digan. Le pregunto, gobernador, ¿hay funcionarios del yunismo metidos en esto? Porque en la anterior usted también decía que estaba habiendo una investigación sobre otro tema. Sí. ¿Hay una investigación sobre esto de funcionarios Sí. coludidos con esta empresa? Porque sí, son varios ayuntamientos, varios alcaldes que han venido a dar rueda de prensa precisamente porque las finanzas las tienen ahorcadas con esta compañía. Así es. Para aclarar, el convenio se hace entre municipio y empresa y el Congreso avaló. Se le autorizó al municipio, sí, endeúdate, haz el convenio, fírmale. No. Bueno, es el esquema de APPs. Bien, la pregunta es, ¿cuál es el interés que tuvo el gobierno estatal anterior? Porque se hiciera este tipo de esquema, pero en particular porque fuera esa empresa. Lo que nosotros sospechamos es que dentro de esa empresa hay funcionarios, exfuncionarios del gobierno anterior, y uno de ellos es actualmente senador. Esa es mi sospecha. Vamos a indagar. ¿Senador o senadora, señor? Senador. A ver, pásenle el… ¿Yulen? ¿Es Yulen? No, bueno, a ver a ella pues, a ver, aviéntate al ruedo, ¿ves? Ya que… ¿Sí, tú lo preguntarías? Es que no te escuché. Yo dije que era Yulen. Ah, que es Yulen. Ah, bueno. Sí. No, yo lo vi publicado en una nota periodística, por eso les pregunté a ustedes. No, o sea, viene de ustedes, de los medios, por eso le pregunto a ustedes. Ustedes me dicen Yulen. Digo, sí, Yulen fue el de la nota, que sale en la nota, que está ligado a esa empresa. Entonces, pues de ahí puede salir el hilo diciendo, bueno, ¿cuál es el interés? Recuerden la pregunta que hice yo. Sí, La pregunta que hago yo es, ¿cuál fue el interés del bienio anterior, ¿sí?, por hacer ese esquema, pero en particular hacerlo con esa empresa, porque pudo haber sido otra? ¿Por qué esa en particular? Bueno, en un medio surgió el nombre de que Yulen Rementería tendría relación con esa empresa. Y entonces, algún tipo de relación. A ver si podemos buscar por ahí la nota. Y pues ahí ya cierras la respuesta a la pregunta, ¿no? Habría que suceder porque había que indagar más. Pues bien, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a ayudar a los municipios a través de la asesoría legal, porque afectan a la población al final. O sea, la población no lo sabe, pero pues está pagando sus impuestos y el municipio está obligado a agarrar parte de sus impuestos para pagar esa deuda, porque la dejaron endeudada, es una deuda enorme. Pero todavía peor, la empresa no paga la luz y entonces CFE va y le corta la luz a los municipios.
la luz del alumbrado público, la luz del alumbrado público. ¿Sí? Entonces hay calles a oscuras y la gente cree que es el presidente municipal cuando realmente es CFE porque la empresa no pagó. Pero miren, a estas alturas vienen saliendo estas verdades, pero no olvidemos cómo se aplaudía a ese esquema neoliberal antes. Y hay quien todavía quiere que regresemos a ese esquema neoliberal. ¿Sí? Aplaudían de, sí, va saliendo todo, y miren, eran auténticas tranzas, porque no solamente con los ejecutivos municipales lo hicieron, sí. No solamente del poder ejecutivo, pues, del orden municipal, también con el poder judicial. Ese esquemita lo anduvieron ahí repartiendo, era un atraco en despoblado. Y sí vamos a ayudar nosotros a ver cómo se hace. No es fácil, no es nada fácil. Jurídicamente se esforzaron por dejarlos bien amarrados, pero pues vamos a ver las formas. Espero exista voluntad y también, como lo dijo el presidente, ante la falta de cumplimiento se puede llegar a acuerdos. Y entonces disminuir la carga financiera. Esa es una guía, una línea que podemos seguir. Si ante el incumplimiento, a ver, bueno, nos sentamos y volvemos otra vez a ver, vamos a acordar y ya acordamos en otros términos. Para noreste.net reportó José Sobrevilla.